Buenos días, soy la docente en formación Michelle Alejandra Díaz Camacho y el día de hoy voy a mostrar una clase muestra que nos pidieron en el curso de bioquímica, en el cual debemos de explicar un contenido, es decir, un tema a los estudiantes de nivel secundaria, que sea apto para ellos, tomando en cuenta sus características y su nivel cognitivo que ellos tienen. Entonces yo elegí el tema de fotosíntesis, ya que se puede adaptar un poquito a lo que ellos viven diario y aunque tiene muchas reacciones químicas, se pueden ir explicando a través de dibujos o ejemplificarlo con ellos. Entonces, yo elegí el tema de la fotosíntesis ya que es un proceso que ocupa la energía solar para transformarla en energía química y esta transforma o nos da como resultado azúcares que estos ayudan a las plantas. Entonces, hay que dejarles muy en claro a los estudiantes que este proceso nos ayuda mucho y ayuda mucho al ser humano, ya que las plantas nos brindan el oxígeno. Entonces, como conclusión, pues obviamente las plantas y los árboles deben de existir. Por eso es que estamos en contra de la tala de árboles y el uso excesivo de esos troncos que a veces se cortan. Bueno, entonces para empezar yo hice un esquema sobre la fotosíntesis, donde pongo el ejemplo de una planta con los elementos o los factores que intervienen en ella y en ese proceso. Entonces empezamos aquí. Las raíces ya contienen agua y sales minerales. Entonces todo va subiendo por el tallo hasta llegar, bueno, antes de eso, antes de que mencione estos, hay que dejar en claro que para que el proceso de fotosíntesis se realice, se necesita la luz del sol, dióxido de carbono, agua y la clorofila. La clorofila es un factor importante ya que esta lo contienen las plantas y esto les da el pigmento o el color verde a las plantas y es esencial en este proceso. Si la clorofila no existiera, por lo tanto, no se daría el proceso de fotosíntesis y la clorofila se encuentra en las hojas. Entonces, ya, dicho esto, se les explicará a los estudiantes cómo se da este proceso del agua y las sales minerales. Entonces, el agua y las sales minerales van subiendo por el tronco o por el tallo hasta llegar aquí a la hoja. En la hoja hay unos poros que son conocidos como estomas, son pequeños poros donde se almacena la savia bruta. Eso quiere decir cuando la clorofila ya tiene, ya tiene la luz del sol, el dióxido de carbono y el agua, esos minerales, ya está preparada para comenzar su proceso. Entonces esa savia bruta que tiene almacenada se va a transformar en savia elaborada. ¿Esto qué quiere decir? Que esta savia va a transcurrir o circular alrededor de la planta y esto le ayuda a su vez a alimentarse y a crecer. Y esto se puede dar en forma, por ejemplo, esa savia se puede almacenar en sus raíces o también se da, bueno, en forma de raíces, por ejemplo, como en las raíces de la zanahoria o en los frutos. Entonces, por eso hay que quitarles pues la idea errónea a los alumnos, o no tan errónea, solamente un poquito de concepto, el que dicen que las plantas producen su propio alimento. Es decir, sí lo producen, pero deben de, bueno, interfieren varios factores, no es como que ellas la hagan sola. Por eso también para que entendieran ese proceso les hice otro esquema que les mostraré a continuación. Como mencioné, también a los alumnos les realizo un esquema para que les quedara un poquito más claro, ejemplificándolo con el ser humano, en este caso pues ellos. Antes de eso quiero mencionar que aquí se debe de implementar la química, ya que el curso se llama bioquímica y en los estudiantes de primer grado solamente se ve la biología. Sí se ven algunas reacciones químicas porque dichos procesos, por ejemplo como la fotosíntesis o la respiración, lo requieren. Pero en este caso, como yo hice, primero ponía la palabra oxígeno en vez de poner O2 o primero ponía agua antes de poner H2O. Entonces eso se va a ir como que puliendo entre las clases para decirle, ah, pues la molécula, una molécula sería el agua, H2O.
y ya a su vez para que en vez de explicar esto con dibujitos, al final se explique ya con la fórmula y que ellos logren entenderla. Entonces, para que comprendieran este proceso, primero les dije que primero se les va a decir que nosotros obtenemos oxígeno de las plantas, gracias a las plantas. Ese oxígeno que nosotros respiramos o que obtenemos, lo pasamos, lo expulsamos en forma de dióxido de carbono. Y es una cadenita si se dan cuenta, porque este dióxido de carbono lo vuelve a absorber la planta y lo transforma en forma de oxígeno. Pero cuando la planta ya no tiene luz solar, es decir, cuando llega la noche o en su fase oscura, esta planta, supongamos, les voy a decir a los alumnos que hagan de cuenta que respira igual como los seres humanos y respira ese oxígeno y lo expulsa en forma de dióxido de carbono. Y otra vez llega la luz solar y otra vez ocurre este proceso como si fuera una cadenita. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en el aire existen varios gases que son tóxicos o dañinos para la salud. Entonces, estas plantas lo que hacen es absorber esos gases tóxicos y nocivos y los transforman en oxígeno. Entonces ellos se podría decir que estas plantas limpian el aire. Entonces por eso hay que fomentar mucho el plantar árboles y el hacer un uso correcto de algunos lugares o recintos que visitemos y no maltratar estos lugares, ya que las plantas hacen un muy buen trabajo limpiando el ambiente. Y por eso se les puede ejemplificar mucho con esto, haciéndoles saber el uso bueno, no el uso, sino la importancia que tienen las plantas en nuestro ecosistema y en nuestra vida. También hay que hacerle mención a los alumnos que este proceso es autótrofo, porque como ya los dije, lo realizan como por sí mismos. Porque, por ejemplo, ya sabemos que la alimentación heterótrofa, por ejemplo, nosotros tenemos que conseguir nuestro alimento por diversas partes. Por ejemplo, los animales, ellos no producen su alimento, es decir, no se quedan como que estancados en un lugar, sino que tienen que buscar su alimento. Y las plantas con diversos factores lo obtienen. Entonces también hay que hacerles conciencia de que este es un proceso anabólico. ¿Qué quiere decir con anabólico? Es decir, forma moléculas complejas, pero a través de moléculas sencillas, es decir, sencillas o en menores cantidades. Y bueno, ya explicándoles esto y que les haya quedado claro el cómo nos beneficia al ambiente y en nuestra persona, en general en la vida, ahora sí ya se les va a hacer mención de las dos fases. Las etapas de la fotosíntesis, que se divide la fotosíntesis son en dos, en la fase oscura y en la fase lumínica. En esta fase lumínica se necesita de la energía solar para realizar el proceso. Entonces, en esta energía se requiere ATP. ATP es energía, entonces transforma el dióxido de carbono en hidratos de carbono. Transforma dióxido de carbono en hidratos de carbono que le ayudan a la planta. Después viene la fase oscura. En esta fase oscura ya no hay luz solar, por lo tanto necesita moléculas para reducir ese dióxido de carbono que se almacena, que tiene que transformar en oxígeno. Para esto se ocupa el ciclo de Kelvin. Y para no enredarlos mucho, básicamente el ciclo de Kelvin hace que la glucosa se convierta en agua, que esa glucosa se convierta en agua para que de producto nos dé como resultado el oxígeno. Es decir, esos azúcares transformarlos en agua para que nos dé como producto el oxígeno. Más que nada como producto el oxígeno, esa azúcar se debe de transformar en agua para que le ayude a crecer. Es básicamente para eso, para que ayude a crecer a la planta. Y ya en la fase lumínica ya es cuando se produce ese oxígeno. Y bueno, ya para finalizar esto, ya les voy a presentar pues la fórmula para la fotosíntesis.
¿Se acuerdan que yo no, al principio no los quería revolver con simbología o las moléculas aquí con números? Pero ellos ya deben de hacerse de un lenguaje científico y esto le ayudará para sus clases de química de tercer año. Entonces aquí está el dióxido de carbono más el agua da igual a la glucosa y el oxígeno. Es decir, aquí nos resume como que todos los procesos. Es decir, el dióxido de carbono necesita las plantas, este dióxido de carbono, ellas necesitan obviamente el agua y todos los procesos anteriores que ya les nombré, para que después, dicha en la fase oscura, la, la glucosa se transforme en azúcar. Bueno, ese azúcar que tiene se va a transformar en agua para que esto le dé crecimiento a las plantas. Y bueno, como el producto de esta fotosíntesis es que obviamente nos proporciona el oxígeno. Entonces, como conclusión, yo agarré este tema porque es de suma importancia que los alumnos sepan que las plantas nos producen el oxígeno que respiramos día con día y que valoremos la naturaleza. Y eso sería todo.